¿Cuál es la trayectoria, alcances y logros de esta socialdemocracia, pero en México en las últimas décadas? Bueno, hay quienes dicen que el único socialdemócrata que ha tenido México ha sido Lázaro Cárdenas. En realidad no ha habido una socialdemocracia. La parte socialdemócrata de Lázaro Cárdenas fue su nacionalismo, el impulso a la educación y la defensa de la soberanía. Pero bueno, también en esa época, no, un poco después, se creó el Instituto de Seguro, la Seguridad Social. Pero no puedo decir que a nivel federal, que es en un país centralista que tiene casi aproximadamente el 80-90% del presupuesto y que el resto lo negocia con los estados, que haya existido una socialdemocracia ni la equivalente a la que tuvo el Partido Socialista Español en su primera época. Pues bueno, en general el comunismo en México nunca ha existido, ¿no? Hay quienes piensan que el comunismo hubo en México, se presentó en México con Lázaro Cárdenas, y me parece que en general no es así. Lo que me parece que es importante es destacar ciertos periodos de los partidos comunistas. Por ejemplo, el periodo que va de 1919 a 1930, donde los comunistas dirigen y construyen organizaciones de la clase obrera importantes. Originalmente la CTM, que antes de que se convirtiera en otro engendro, en un engendro del PRI, un espacio corporativizado, fue impulsado por los comunistas como un espacio de unidad de toda la clase obrera, no para adherirse al proyecto revolucionario, entre comillas, del PRI, sino para hacer una alternativa de organización para la clase obrera. Eso es importante. Y bueno, luego hubo otros periodos en donde los comunistas, incluso en el plano teórico, han jugado un papel aún en las peores condiciones. Por ejemplo, en los 60 y los 70, cuando el viejo partido comunista se degenera, el PCM, que se le llamaba, se degenera, empieza gradualmente a degradarse. Primero pasa por el revisionismo, y luego, con el perdón de la palabra, se termina yendo a la socialdemocracia y convirtiéndose en el PRD, porque en general el PRD de ahora es el PCM de antes, ¿no? Entonces me parece que la importancia de los comunistas es la organización que tuvo entre las masas, una organización importante, y también el papel de esclarecedor de las situaciones que se presentaban en el nacionalismo revolucionario. Ahora, sobre la cuestión de la socialdemocracia, me parece que ahí es importante resaltar el carácter protofascista de algunos rasgos del régimen de Lázaro Cárdenas, que a ver si luego regresamos sobre eso. Bueno, en realidad quisiera un poco terminar con lo que planteaba Diggins sobre el papel de la socialdemocracia moderna, o la socialdemocracia que ha cambiado como resultado de la crisis del neoliberalismo, que para él estas 5 áreas básicas son la gobernanza de la economía mundial, la gestión ecológica global, la regulación del poder corporativo, el control de las guerras y el fomento de la democracia transnacional. Yo sí estoy convencido, y por eso pertenezco al grupo de profesionistas por la democracia, que la democracia es la vía más adecuada, menos violenta, para llegar a una convivencia pacífica y donde existan relaciones, diferencias sociales y económicas menores. La otra vía, la vía violenta, pienso que causa muchos daños, como realmente. Nada más recuerden ustedes la Revolución Mexicana. La Revolución, que es algo que sucedió aquí. En la Revolución Mexicana se perdieron 10% de la población. Sería el equivalente a 12 millones de mexicanos de ahora. Sería el equivalente a 120 veces más lo que se murió en la guerra de Calderón. Eso dio la Revolución Mexicana. Hubo un gran cambio después de esa Revolución Mexicana, no mucho. Llegaron los cachorros de la Revolución, llegaron muchos de los hijos y nietos de los que gobernaban en el porfiriato. Y cuando gana la violencia, quien gana no son
los más solidarios, sino los más violentos. Bueno, primero la Enver Hoxha en el documento de... No, Enver Hoxha, no, perdón, disculpen. Jens Petras, que no es un estalinista, plantea en un artículo reciente en Rebelión que los estados del bienestar le deben de agradecer al modelo soviético a la construcción del socialismo en su existencia. Porque el capitalismo, preocupado porque la gente no mirara en el modelo soviético una alternativa, se vio obligado a conceder ciertas reformas. Que curiosamente el socialismo no solamente dio origen al estado del bienestar. Cuando cayó el revisionismo, o sea, cuando cayó el falso socialismo en 1990, alrededor de 1990, progresivamente durante 15 años ha empezado a caer los estados del bienestar. Entonces es importante ahí señalar que en realidad los estados del bienestar ni siquiera son una concesión de la socialdemocracia. Es históricamente una obligación que los capitalistas sintieron para no ser avasallados por la influencia del comunismo a partir de la victoria contra el fascismo en 1943-1945. Luego la otra cuestión, pues me parece que es la cuestión de la posibilidad de que se pueda acceder al poder y a un cambio a través de la vía pacífica. Pues yo creo que es evidente que no es así. O sea, México, ¿cuántos países pueden presumir de tener 2 fraudes consecutivos tan descarados y tan abiertos, en donde ni siquiera la gente puede decidir que un neoliberal un poco más amable y afable con la gente llega al poder, ¿no? Yo creo que es evidente que Obrador ha ganado las 2 veces, pero en este país los de arriba de la burguesía no solamente son sumamente voraces, sino son sumamente intransigentes, y eso demuestra ese hecho reiterado en 2 periodos presidenciales, que en general no hay una alternativa pacífica que pueda servir, lamentablemente, para acceder a un cambio social. Sí, coincido con el señor Valles. En realidad, la Unión Soviética, el papel de la Unión Soviética fue muy importante para reforzar las reformas socialdemócratas. Y el papel de una izquierda radical es muy importante para hacer reformas hacia el centro. Y esa es la capacidad de adaptación que tiene el capitalismo. También coincido en el hecho de que, bueno, también, si ustedes han visto, a López Obrador se le ha golpeado por la izquierda, por la derecha, por todos lados, y en cambio su papel ha sido importante para hacer muchas reformas que son incompletas, pero que se están haciendo, que no se hubiesen hecho si no hubiese una organización del tamaño que tiene. Sí es cierto, estos papeles, estas banderas se las tratan de ir quitando para mediatizar a la población, pero que en ocasiones también sirven para que vaya avanzando la democracia en los países. Y va a depender básicamente eso de la educación. Por eso es tan importante que los niveles de educación sean buenos, de los maestros y de los alumnos. Y por eso es tan importante que las huelgas fueran al estilo japonés, ¿no? Sobre todo las huelgas de los educadores. En vez de no darles clases, les deberían de dar el doble de clases, ¿no? Les deberían de dar clases los sábados y domingos. ¿Por qué? Porque van a ser población mucho más crítica contra un Estado que beneficia solamente a los ricos. Bueno, sobre la cuestión de la Revolución Mexicana, pues me parece que últimamente se acostumbra a asustarnos con el coco de cuánta gente murió en la Revolución Mexicana. Pero si no hubiera muerto ese 10%, pues en realidad las poquitas cosas que han conservado en la Constitución, el simple hecho de que hasta hace apenas unos meses nosotros tuviéramos el derecho al trabajo, a trabajar legalmente 8 horas, aunque eso no fuera, digamos, ejercido en la práctica, eso no existiría sin esos muertos. O sea, nosotros vivimos de los logros de esa revolución, y más que asustarnos por los muertos, había que entender que por ahí es la vía. Luego, la otra cuestión que me parece es la del pacifismo. Obrador, por ejemplo, en el 2006, menos en el 2012, que ya me parece fue más descarado, en el 2006 decía que él no impulsó la resistencia violenta, así le dice él, para asustarnos bastante, porque pues iba a haber muchísimos muertos, que iba a haber ríos de sangre, ¿no? Casi como una película gore. Pero si nos fijamos, después del proceso del 2006 al 2012, alrededor de 60,000 personas fallecieron en la guerra contra el narcotráfico. Entonces ni siquiera las buenas intenciones de Obrador impidieron que hubiera un derramamiento de sangre.
La única diferencia es que el derramamiento de sangre existió, pero no existió para beneficio de la gente como la Revolución Mexicana, sino que existió para beneficio de los de arriba, porque básicamente sirvió para contener de alguna manera el repudio popular. Entonces no se evitó ningún derramamiento, al contrario, se le dio pie a que hubiera un derramamiento enorme con la cuestión de la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, la otra cuestión importante es la falta de resistencia al fraude del 2012, con el mismo pretexto, pero que me parece ahí más evidente por parte de Obrador y su círculo cercano, de básicamente conciliar, que es una política de la socialdemocracia, conciliar con los de arriba, esperando que a lo mejor en el 2018, pues entonces sí ya no haya un tercer fraude consecutivo.